¿Cuál es el plan de Vegapunk? Nos lo habíamos estado saboreando toda la semana, pero una vez más Eiichiro Oda nos ha puesto el freno. Sin embargo, no lo duden, la verdad del mundo está a punto de ser revelada. La gente está por ver en vivo y en directo las verdaderas caras de los que gobiernan al mundo. La mentira del gobierno mundial está por ser exhibida. Vegapunk tal vez no conocía la forma demoníaca del Gorosei, pero lo que sí tenía planeado, lo que sí revelará es la existencia de Im, el falso dios que se sienta en el trono vacío. Y no solo eso, sino que la clave que lo va a desatar todo, la gota que derramará el vaso, será la revelación del resultado de todas sus investigaciones, la voluntad heredada de los eruditos de Ohara, el nombre del reino antiguo. Un mensaje para el mundo. Desde las afueras del laboratorio, por las bocinas de la isla del futuro, todos escuchaban una conversación entre Shaka y Estela. Punk 01 le preguntaba al Dr. Vegapunk que si esto del mensaje realmente era una buena idea, que incluso si programaba este directo para el mundo no había certeza de que funcionase, de que el mensaje pudiese ser escuchado por todos. El Dr. Vegapunk le preguntaba que a qué se estaba refiriendo, a lo que Shaka le respondía que estaba dando por sentado que la gente del mundo iba a estar preparada para recibir este mensaje. Vegapunk le decía que él sabía cómo eran las redes de comunicación, que por eso las agencias de noticias del mundo siempre se encargaban de publicar al día siguiente, pero Shaka entonces planteaba que qué iba a pasar si el gobierno interceptaba o censuraba su mensaje, a lo que Estela sin más ideas le preguntaba que si acaso él tenía una sugerencia. Todo esto mientras que los marines que escuchaban estas voces por toda la isla se preguntaban que de dónde estaban siendo reproducidas, para que la sorpresa fuese mayor cuando los otros soldados le respondiesen que la señal que estaban escuchando venía de cada Den Mushi de la marina. ¡Corten la conexión de inmediato!, ordenaba uno de los capitanes, pero la voz de los Vegapunk seguía resonando, diciendo que el plan era hackear, intervenir la señal de radio de la marina. Enseguida veíamos a un soldado desesperado intentando colgar el Den Mushi, respondiéndole al capitán que no era posible, que estaba intentando apagar el mensaje, pero que no podía hacer nada. Y mientras el mensaje seguía sonando, con los Vegapunk diciendo que era una muy buena idea, que usar la propia señal de la marina les iba a permitir tener el máximo alcance en su directo, veíamos a Luffy sujetando a Saturno y a Kizaru, mientras también escuchaba la grabación de Estela diciendo que este plan iba a ser posible, que cualquiera con un Den Mushi iba al menos a poder escuchar el audio de este mensaje, que eso era suficiente para asegurarse que en cuanto pudieran también activarían los transmisores de video, pero que esto les iba a tomar cierto tiempo que iba a variar de lugar a lugar. Saturno no podía creer lo que estaba escuchando. Ya veo, continuaba Estela. Entonces démosle a la gente del mundo un intervalo de 1 hora para que se puedan preparar. Mientras tanto, Nami le preguntaba a Chopper, Usopp y Edison que si esta era la voz de Vegapunk, que de dónde provenía, continuaba Chopper. Shaka le respondía a Estela que 1 hora era demasiado tiempo, que si acaso no se daba cuenta de todo lo que podía pasar en este intervalo, que en definitiva iba a haber gente que no se iban a poner nada contentos en cuanto escuchasen la voz de Vegapunk siendo transmitida a todo el mundo, que si les daban 1 hora seguro iban a encontrar al menos una manera de censurar el mensaje. En escena veíamos a los soldados de la marina pelear contra los gigantes de Elbaf. Muy cierto, afirmaba Estela dándole la razón a Shaka, que en ese caso entonces iba a darles 10 minutos. Y volviendo a Sanji, que estaba cargando el cuerpo de Vegapunk, este le preguntaba que si en verdad esta era su voz, que por favor reaccionara, que despertase, pero mientras veíamos el presunto cadáver del Dr. Vegapunk, para después, ahora sí, escucharlo gritar dentro del mensaje: ¡atención, gente del mundo! Otra vez veíamos los ojos de Saturno, que simplemente no podía dar crédito a lo que estaba escuchando, mientras que nosotros veíamos esta extraña burbuja de diálogo. Pero el narrador nos mandaba hasta las tierras santas de Marilloa, en donde se preguntaban: ¿qué es esta transmisión? ¿Cuál es el significado de esto? Saturno, de nuevo volvíamos a ver las burbujas telepáticas. Saturno, se comunicaban con él, que si ya se había encargado de Vegapunk.
a lo que Saturno respondía a este llamado diciendo que sí, que Kizaru le había dado el golpe final, que él mismo fue testigo, que a estas alturas el doctor ya debería de estar muerto. Cambiamos de escena para ir ahora directo dentro de la sala del castillo de Pangea con los otros 4 miembros del Gorosei comunicando directamente, telepáticamente con Saturno, teorizando que si estaban escuchando la voz del doctor, entonces era probable que Vegapunk haya activado un mensaje póstumo, un switch que se activaría en cuanto su cuerpo físico muriese, que esto era lo más seguro, confirmaban todos los ancianos, pero que no tenían manera de saber qué cosas iba a revelar en su mensaje. Mercurio agregaba que si tan solo pudiesen conocer el lugar de transmisión de este mensaje, pero Júpiter lo interrumpía diciéndole que lo más seguro es que se trataba del mismo laboratorio dentro de Egghead, pero que el problema es que ahora mismo estaba siendo protegido por el domo de seguridad. Y no se nos olvide que también Zoro está allá adentro. Tal vez Oda estaba guardando a Zoro para este momento, para que una vez que el Gorosei intentase entrar al laboratorio para dañar el transmisor de mensaje, el emisor, Zoro iba a estar allí para protegerlo. No te pierdas más de esto en el análisis de esta semana. Mientras volvíamos a la pantalla para ahora ver a Pitágoras sumándose a la grabación, mientras que Shaka preguntaba que qué iban a hacer entonces durante estos 9 minutos y medio que faltaban para comenzar el verdadero mensaje, a lo que Stella le respondía que podían ser ingeniosos, que qué tal les parecía una tacita de café. Y así viajábamos alrededor del mundo para ver las reacciones iniciales de la gente al escuchar la voz del científico más querido por toda la humanidad. Veíamos cómo en Dressrosa la gente estaba alerta, que esta era la voz de Vegapunk, que seguro lo que iba a decir realmente iba a ser muy importante, que se apresuraran en instalar los Dendenmushi de video, que solo tenían 10 minutos. Así pasábamos a ver a Leo y a Rebeca frente al proyector de imagen en donde ya veían el laboratorio de Egghead. Leo se preguntaba que si entonces ese era el viejo al que Luffy había secuestrado, que qué estaba pasando, a lo que Rebeca le respondía que si acaso otra vez los Tontata se habían creído las noticias falsas de Luffy que ponían en el periódico, mientras Shaka en el mensaje le decía a Vegapunk que también podía calcular la probabilidad de que alguien pudiese intervenir este mensaje. Kygrios, viendo al robot Pitágoras en la pantalla, preguntaba que si entonces este era el gran doctor Vegapunk. Pero nosotros nos íbamos hasta el East Blue, en la Villa Fuchsia, para ver cómo los pobladores, sosteniendo el Dendenmushi de audio, se preguntaban otra vez que si de nuevo el gobierno estaba esparciendo noticias falsas sobre Luffy. Luego a otro aldeano rascándose la cabeza preguntándose que de dónde iban a conseguir un transmisor de video, sugiriéndole al alcalde que si al menos tuvieran uno. Así veíamos al legendario Whoopslap, quien resignado le respondía que aquí en esta isla quién iba a tener el dinero para pagar uno de esos, que se iban a tener que conformar con la señal de radio. Luego pasábamos a la primera mitad del Grand Line en Water 7, en donde de noche Iceberg era despertado por su secretaria, la pequeña Alice, quien le decía que esto tenía que ser importante, a lo que Iceberg le respondía que preparara inmediatamente todas las pantallas de Water 7. Pero Alice, súper eficaz, le respondía que el mensaje ya estaba siendo transmitido en la habitación de al lado, que ya también se había encargado de colocar pantallas en cada muelle, que ahora mismo era de noche en Water 7, pero que considerando la importancia de este mensaje, un alertado había sido enviado a todos los habitantes de la isla para que miraran a las pantallas en 10 minutos, terminando su reporte preguntándole que si necesitaba algo más. Y en otro frente, volando por los cielos de algún mar, veíamos al barco aerostático de Big Muse Morgans, quien alterado no podía creer esta transmisión que estaba siendo emitida por la señal de las frecuencias encriptadas de la marina. Vivi de inmediato preguntaba que dónde estaban Luffy y sus amigos, a lo que Morgan le respondía que no fuese ingenua, que viera el reloj detrás del laboratorio, que obviamente este mensaje no era en vivo, que debía ser un mensaje pregrabado, que después de todo, Egghead a estas alturas debería ser no más que una isla en llamas. Pero viajando luego hasta el West Blue, también veíamos a la gente ya con las pantallas preparadas, viendo al doctor
doctor Vegapunk en primer plano, sorprendidos, pues sí habían escuchado que la mente de este científico estaba cortada con otro cuchillo, pero que nunca se hubiesen imaginado que fuese tan literal. En el North Blue la gente reaccionaba tranquila, refiriéndose a Vegapunk como el hombre que alumbró al mundo. En el South Blue lo veían en la pantalla, mientras que se daban cuenta que para que el doctor se estuviera molestando en transmitir este mensaje en verdad iba a ser algo muy importante. ¿Qué estaba planeando compartirles? ¿Acaso un nuevo invento? ¿La invención del siglo o algo por el estilo? No, la gente no tiene ni idea de lo que va a escuchar, porque la verdad del mundo está a punto de sérseles revelada. Pero nos íbamos hasta el reino Okamabaka, la isla de los Okamas, en donde los revolucionarios ya estaban más que preparados, viendo en pantalla a Pitágoras, Shaka y Vegapunk discutiendo sobre el café, diciendo que después de todo, las posibilidades de que este mensaje fuese interceptado en los primeros 10 minutos eran demasiado bajas. Y Bangkok reaccionaba preguntándose que qué tenía tramado el doctor, que si había perdido la cabeza. Lindenberg, comandante del ejército, comentaba que si entonces este era el famoso científico del que todo el mundo hablaba. Morley, impresionado, decía que se necesitaba valor para hacer una cosa como esta en medio de la crisis de Egghead. Sabo solo se limitaba a observar, igual que Dragón, quien una vez más miraba hacia el horizonte, recordando a Shaka que justo al inicio de este arco, el día anterior a todo esto, Shaka le había dicho por Denden Mushi que él sabía que le había llegado la hora, que un genio sabía cuándo iba a morir. Volviendo a Egghead, a Luffy, que con su mirada intimidante le decía a Saturno que ya veía que ninguno de sus ataques de goma le estaban realmente haciendo daño, a lo que Saturno y Kizaru inmediatamente respondían preparándose para atacar. Los ojos del demonio y los rayos láseres en los ojos de Kizaru, un ataque directo a unos cuantos metros de distancia que Luffy lograba esquivar con un solo movimiento, y seguro gracias a su haki de observación, haciéndose para atrás para evadir la garra de Saturno y los láseres de Kizaru, para inmediatamente recuperarse, seguir apretándolos con sus manos y decirles que de ninguna manera los iba a dejar salir de esta, cargando sus brazos hacia atrás como cohetes, que no los iba a dejar escapar, al menos hasta que sus nakamas pudiesen salir de la isla. Gomu no Booming Don Chimbal, las caras de Saturno y Kizaru, las líneas de impacto súper pesadas, mostrándonos la rapidez del ataque, el resonar de los platillos del amanecer. ¡Qué ataque! ¡Qué irónico que aquel que trataba como insectos a todos los humanos, Saturno, haya sido aplastado como una mosca en un panel impresionante lleno de poder de líneas de arte! Enseguida pasábamos a ver la culminación de los platillos del amanecer, pero desde otro ángulo, un impacto espectacular, para luego pasar a ver tal cual caricaturas a Saturno y a Kizaru completamente aplastados, transformándose literalmente en dos láminas de papel con forma de almirante y de Gorosei. Luffy entonces pasaba a agarrar estas láminas con sus manos, girar a Saturno sobre sus dedos justo como un pedazo de masa. Saturno y Pizarro, el poder de un almirante y un anciano líder del mundo siendo ridiculizados por Luffy, el guerrero de la libertad. Impresionante, diciéndoles que como a Saturno no le estaba afectando ninguno de sus ataques, que como seguía regenerándose, entonces lo iba a mandar a volar de una buena vez por todas, lanzándolos a ambos a toda velocidad, para después desde la otra perspectiva presenciar cómo los soldados de la marina veían a dos masas volar directamente hacia ellos a las afueras de la isla, para entonces ver una colisión espectacular. Luffy había lanzándolos justo hacia uno de los acorazados de la marina. Así veíamos una explosión enorme por el impacto y a Luffy desde el centro de la isla riéndose descontroladamente. Pero el choque solo fue de un cuerpo, una sola explosión, porque Saturno, el maldito Saturno, como si ya conociese los poderes tan ridículos de
del dios del sol, como si ya hubiese lidiado con ellos en el pasado, como si en el siglo vacío también hubiese tenido que pelear contra el mismísimo Joy Boy, usuario de la misma fruta. Todo esto y mucho más próximamente en el análisis de este capítulo, no te lo pierdas. Pues acostumbrado a los poderes de Luffy, Saturno se convirtió a él mismo en un boomerang viviente, regresando a toda velocidad y con las garras por delante como cuchillas hacia donde estaba Luffy, quien, sorprendido, saltándose de los ojos, se decía que si esto no había funcionado, entonces ¿qué tenía que hacer para deshacerse de este sujeto? Así volvíamos al barco del impacto para ver cómo los marines se preocupaban por Kizaru, que qué demonios le había pasado, que si se encontraba bien, a lo que Kizaru, de nuevo tirado en el suelo, agarrándose la cara, no podía más que quedarse callado. Un acercamiento a la cara de este almirante que aún no sabemos qué demonios le está pasando por la cabeza. Pero así volvíamos al centro de la isla para ser testigos de cómo, mientras Saturno continuaba con su ataque boomerang con cuchillas que Luffy apenas si esquivó, de nuevo aparecían las burbujas telepáticas, comunicándose con Saturno, diciéndole que ya no había tiempo, que no podían permitir que Vegapunk continuara con su mensaje. Al mismo tiempo interrumpíamos para ver cómo los gigantes de Elbaf habían llegado hasta su barco custodiando a Bonnie, Atlas y Frankie y el cuerpo de Kuma, mientras que estos se preguntaban si Vegapunk y los otros se encontraban bien, para después, en el panel más siniestro, más misterioso de todos, ver a Saturno pronunciar estas palabras: es hora de invocarlos. Así es, respondían telepáticamente los miembros del Gorosei. Rayos negros cayendo sobre la isla del futuro. Ni siquiera los marines podían creer lo que estaban viendo. 4 rayos cayendo directamente en el centro de Egghead, justo al lado de Saturno. 4 círculos satánicos que de nuevo aparecían en Egghead. ¿Dónde estás, robot ancestral gigante? Porque solo gracias a él podremos lidiar con este último power-up del Gorosei. Mientras que en el panel veíamos Dawn, una imagen sencillamente aterradora. A Luffy se le saltaban los ojos. Las pesadillas del mundo estaban ahora justo frente a él. Sanji alcanzaba a ver a la distancia lo que estaba pasando, mientras que decía que esto era exactamente lo que había ocurrido cuando el viejo araña había aparecido de la nada en Egghead. Los 5 planetas se están alineando: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Los 5 ancianos del Gorosei en un mismo lugar. Esto se está acabando. Los 5 monstruos que se sientan en la cima del mundo. ¿Cuál es el plan de Vegapunk? Ya nos lo podemos saborear. La verdad del mundo está a punto de ser revelada. La gente está por ver en vivo y en directo las verdaderas caras de los que gobiernan al mundo. La mentira del gobierno mundial será finalmente exhibida. Vegapunk tal vez no conocía las verdaderas formas demoníacas del Gorosei, pero ahora la gente del mundo podrá verlos con sus propios ojos gracias a la transmisión del video. Qué maneras tan curiosas tiene el destino de funcionar. Pero si Vegapunk no conocía esto, lo que sí tenía planeado era revelar la existencia de Im, el falso dios que se sienta en el trono vacío. Y no solo eso, sino que la clave que lo va a desatar todo, la gota que derramará el vaso que traerá el incidente de Egghead, será la revelación del fruto de todas sus investigaciones, la voluntad heredada del profesor Clover de Ohara, el nombre del reino antiguo. Fin del capítulo 1109. ¡Qué impotencia, carajo! Que terminamos no enterándonos de nada en este capítulo, pero esperemos un poco más, porque cuando finalmente pase, el mundo se va a poner de cabeza. Todo con medida. No te pierdas el análisis Nordy Blue esta semana. Y muchas gracias a los 35 miembros del canal. Si quieres unirte a la Nordiflota para apoyar este contenido, bienvenido. Y si no, tu mera presencia, like y compartida son mi mismísimo tesoro. Si te gustaron los coloreados de este capítulo, vayan a apoyar a los artistas en sus redes sociales. Un gracias es lo menos que podemos hacer para con todos estos nakamas.